Y a poco más de un mes y medio del nuevo gobierno instalado ya de la presidenta Bachelet, ha estado movida la cosa y se discuten varias cosas sobre la mesa. El primero, bueno, la discusión de la reforma tributaria, que está muy agitada, muy entretenida. Viene la discusión sobre la reforma educacional, que también tiene muchas dudas. No muchos saben detalles, y yo creo que eso también tiene nerviosos a muchos de los participantes, o de los afectados, o de los involucrados. Vendrá una reforma constitucional también en una tercera etapa. Y también hay personas que después de las elecciones han tenido que encontrar su ruta también. Le pasa a Marco Enrique Sominami, que está sentado acá con nosotros, a esta hora ex candidato presidencial en esa última elección, presidente de la Fundación Progresa, y le agradecemos su regreso a la mesa de Expreso Bio Bio. Marco, bienvenido. El honor es mío, gracias. Encantado de tenerte por acá Muchas nuevamente. Gracias. ¿Cómo te va, Marco? ¿Cómo estuvo México? Bien, intenso. ¿En qué andabas? Cuéntanos, a ver. Fui invitado por el PRD, es un partido que es oposición al PRI. No sé si todos sabemos, pero México tuvo lo que se llamó una dictadura perfecta. Tuvo un mismo partido. 70 años. 70 años, que gobernó. Bueno, el PRD tiene el mérito que fue el partido que siempre se opuso a este modelo y que fue capaz de convencer a expriistas de cambiarse. Para hacerlo simple, hicieron un congreso gigantesco con el vicepresidente de Bolivia, con líderes del equipo de Lula, de Brasil, de toda América Latina, sobre repensar la izquierda. ¿Qué es la izquierda en el 2014? Cuando después de 14 años de gobiernos progresistas en América del Sur, es buen momento para hacer un balance. Y fue ¿Qué me intensísimo. podrías tú decir de qué es la izquierda en Chile ahora, hoy, a propósito de la reforma tributaria, a propósito de la reforma del sistema binominal, en fin? ¿Qué está haciendo la izquierda en Chile? Yo distinguiría, creo que la presidenta que ganó, la presidenta Bachelet, actúa por convicción, está cumpliendo su programa. Nosotros fuimos derrotados con una propuesta más ambiciosa y distinta. Y yo creo que era más simple que el bosque en el que se metieron en cuanto a reforma tributaria. Después creo que el tema de la izquierda no es chileno, es un problema en el mundo. En los países con recursos naturales, las izquierdas yo creo que han hecho cosas muy importantes, pero también no han logrado que las economías dependan menos de sus recursos naturales. Venezuela depende más del petróleo 10 años después, Chile depende más del cobre 24 años después, Ecuador depende del petróleo, Perú de la minería, Argentina de la soya, Bolivia del gas. O sea, es una pregunta también, yo lo hago fraternal, pero también autocríticamente. Esos gobiernos no han cambiado el modelo de desarrollo de sus países, han abordado la desigualdad con dificultad, se han metido con el tema de los derechos, la mortandad infantil, está lleno de plus, pero también hay un menos, que es que el modelo de desarrollo está en duda. Y yo creo que en eso tenemos un déficit y yo participo de ese debate desde el progresismo. Cuando tú dices, Marco Enrique Sominami, que el gobierno se ha metido en un bosque con la reforma tributaria, ¿cuáles son los aspectos que tú dices hay que por lo menos conversar? Mira, en Corea del Sur, Samsung y Hyundai son el 25% del PIB. En Japón, 50 empresas son la mitad del PIB. En Chile, 5 familias se reparten al menos el 20% del PIB. La concentración de la riqueza y la propiedad es un súper debate. Y creo que esta reforma tributaria, que es importante, que tiene elementos súper positivos, que yo apoyo y valoro, tiene silencios que son muy delicados y hacen que el apoyo nuestro sea un apoyo crítico. No hablar de cobre en un país donde el 53% de lo que exportas es cobre es casi un delito moral. Una reforma tributaria que no habla de cobre, que es un mecanismo bastante más simple para recaudar. Tienes al menos 2.000 millones de dólares si subes el impuesto específico de manera razonable. Nosotros proponíamos crear un royalty, que es lo sensato, lo tiene Suecia, Australia. Chile no tiene royalty, recordemos, tiene impuesto específico. Lo segundo es que creo que el tema del impuesto a la riqueza, la discusión sobre los activos financieros, sobre estos 90.000 millones de dólares que están en Chile en activos bolsa, no están grabados lo suficiente. Y yo creo que el gran debate mundial hoy día es que es normal que los hombres más ricos del mundo estén en los países más desiguales del mundo. Slim en México, fortunas aquí que son, repito la cifra, de 20.000 millones de dólares, una fortuna, una familia. Sí me parece a mí un buen debate. ¿Qué va a pasar? Imagínense un mundo, si seguimos así, en que el día de mañana un rico, una persona, tenga el control del PIB. Sigamos la tendencia en la que vamos, de alta concentración. Y en 40 años más alguien tiene 50% del PIB. Vale decir, el presidente electo por los ciudadanos, maní, porque ese empresario va a tener un control de la productividad, del empleo, de la dinámica de la economía, muy por encima. Y creo que ese es un temazo. Las multinacionales hoy día, Google, en fin, empresas gigantescas, hoy día son bastante más importantes que Obama. Son bastante más importantes, lo estamos viendo en Chile también. Basta que 10 familias se reúnan en Chile para que
hay un punto más o menos de crecimiento. Eso es pérdida de soberanía, no de la presidenta de Chile, suya. Es su pérdida de soberanía, ¿Qué de hace todos ruido nosotros. el impuesto, subir al doble el impuesto de timbres y estampillas, subir los créditos hipotecarios, el FUT? Son todas distintas herramientas. ¿Tú estás de Leí- acuerdo o no estás de acuerdo? En la cosa, mire, hoy día lo digo sin arrogancia, pero leía un diario y aparecía el senador DC diciendo que había que pasar de 25 a 26%. Ujú. ¿Sabe cuánto proponíamos nosotros en el 2013? 26%. Proponíamos, y se nos dijo que era un exceso, que 25 era más razonable. Y proponíamos porque hay herramientas que son más eficientes. Hablo de bosque porque hay unas que son hiper controversiales. El impuesto, este tema del IVA a la segunda vivienda. Es súper complejo. Yo creo que había otras herramientas más simples. Por ejemplo, el IVA diferenciado. Por ejemplo, el impuesto al royalty, el cobre. Por ejemplo, el impuesto al activo financiero. De un 1% le imponíamos un impuesto. De un 1% a los que tuvieran más de $1 millón en acciones, no propiedad. O sea, no el ahorro conservador, el especulativo, el de la bolsa. Teníamos 2 hospitales de Viña todos los años. O sea, yo creo que ahí viene la ideología, viene el coraje, viene la convicción. Entonces, mira lo difícil que es, Scarlett, para nosotros esta situación, porque decimos, esta reforma no va a financiar lo que se dice, $8.200 millones, no alcanza para, a mi juicio, una verdadera transformación de la justicia en Chile. Educación, salud, vivienda, jubilación, no te va a alcanzar. Y además las herramientas que usan, algunas son muy atendibles, FUT, la valoramos, el impuesto a las empresas, sería muy mala fe decir que no es bueno, proponíamos 26, ellos 25. Hoy un senador de C senador propone Pizarro. 26. Yo no puedo desconocer que los veo que hay una evolución sin arrogancia. Después creo que hay aportes. Sí, y yo creo que el tema es el sentido común. O sea, creo que después de la presidenta, y aquí hago un paréntesis, lo que veo es que cada precandidato, cada partido busca más bien administrar su feudo. Veo a Sebastián Piñera o a la UDI preocupada de sus votos. Cuando dicen que esto es un escándalo, no lo hacen por convicción. Lo hacen porque dicen, refugiémonos en el 30% de Chile que es de derecha. Le están hablando a sus electores, no le están hablando a Chile. Cuando la UDI dice que esta reforma es XY, no lo hace por convicción. Porque nada dijo la UDI cuando Sebastián Piñera propuso subir el impuesto específico a la minería. Post terremoto, la UDI lean sus declaraciones, que le parecía sensato subir impuesto al cobre para financiar la reconstrucción en Concepción. Por ejemplo, cuando leo a otros líderes, lo que veo es que están hablando a sus electores. Y por eso exima al gobierno de esto, que ya está cumpliendo su programa, está en otra dinámica, no está en la lógica de las elecciones. Pero ya veo a los partidos buscando domicilio, no hablando con rigor. ¿Cómo no va a estar de acuerdo a la derecha? ¿Cómo no va a estar de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo fiscal adicional por responsabilidad fiscal? Tú no puedes endeudar todo el día tu economía. Hay que hacer un esfuerzo y hay un margen más que suficiente para hacer un esfuerzo. Las grandes fortunas de este país, por el bien de ellos, por el pacto social, tienen que hacer un esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Discutámoslo. Yo creo que el cobre era el mejor camino. Por eso hablaba de bosque en el otro caso. Creo que el impuesto financiero al límite a la riqueza, o el impuesto a la riqueza de los activos financieros, no casa, no vivienda, no propiedad, es un súper camino. En el mundo entero se está haciendo. En México, a propósito, lo acaba de hacer el PRI, que no es particularmente de izquierda. Marco, desde el punto de vista de cómo el gobierno también ha ido administrando y contando sus argumentos para presentar la reforma tributaria, involucrando a ciertos sectores, conversando con bases sociales, eludiendo un poquitito también o haciéndose un poco los lesos con las críticas que vienen desde distintos sectores productivos más que de partidos políticos. Y también después de eso, reaccionando con un extraño video que se viraliza, también mostrando un poco la hilacha de cómo se sienten respecto de las críticas que se les pueden hacer a un proyecto que está fundamentado, así está como muy cimentado, que es como cemento seco ya, ¿no? Es como pocas cosas se le pueden hacer a la reforma tributaria, uno siente que es poco receptiva la mirada del gobierno. En ese contexto, ¿qué tanto puede suceder en el Parlamento de acuerdo a la experiencia que tú tienes conversando de este tipo de temas en el Parlamento? ¿Y cuánto se puede avanzar para lograr tener dentro de los próximos meses una reforma tributaria que esté concitando el interés o que sea útil para la mayor cantidad de personas para generar ese dinero? Lo que hace la UDI es tratar de invitarnos siempre al año 1988. Es retroceder 27 años. Es decir, no, este es un debate y es el negocio un poco de la derecha y a veces de la nueva mayoría, que es permanentemente jugar a estos grandes ataques de histeria. Lo que hace el otro es gravísimo, para mostrarse ellos como alternativa. Y por eso creo que hay cálculo electoral, no hay ningún debate riguroso, y cuando la SOFOFA se expresa de esa manera,
De nuevo, es un truco comunicacional porque saben los grandes empresarios que han tenido utilidades paranormales, que no las tienen fuera de Chile. Faltan a la verdad cuando dicen que se van a ir de Chile si suben los impuestos, si ellos invierten en países que les cobran más, Colombia, Argentina, Perú. Fíjese esta cifra. Entre el 2002 y el 2012, la gran minería privada tuvo aumentos de utilidades por el 2.800%. Yo tengo una pyme que se llama Riva y Riva. Cuando tuvimos utilidades del 7%, Corfo, de la cual participábamos de instrumentos de innovación, nos decía: esto es una empresa sana. Cuando las ISAPRE tienen utilidades del 70%, he escuchado aquí en Bio Bio, de líderes políticos, aquí en este programa, escandalizados, porque ya la ISAPRE 70% de utilidad es mucho. Repito, la gran minería tuvo utilidades por 2.800%. Eso no lo tienen ellos en ninguna otra parte, en ningún otro negocio. Por tanto, creo que son trucos electorales y comunicacionales, pero no hay una conversación de fondo. Y sobre el gobierno, creo que el video también participa en la lógica del 88. El objetivo no es que hay buenos y malos. El objetivo no es solo que los que tienen más paguen más. El objetivo es recaudar más para que Chile sea menos desigual, que el gran problema de América Latina de esta década, el que nos toca como generación, a ti y a mí, es el de la desigualdad. Al de nuestros padres fue la pobreza y la libertad de expresión. Eran otros los combates. Los nuestros son distintos, mutaron. Yo sigo creyendo que hay un tema de pobreza, pero agrego la desigualdad y creo que en eso estamos con discursos añejos de una mala fe brutal. Si el gobierno ha sido poco receptivo o no, lo que sé es que el gobierno ganó y que tiene que hoy día cumplir sus compromisos. Yo por lo menos voy a actuar como un ciudadano vigilante a que se cumpla su palabra. Y creo sí que se metieron en un bosque por el video, que el video no es bueno, el video es malo además, es además sorprendente malo, caricaturiza a la clase media, a los ricos, los pone de terno, a los como si el terno fuera la evidencia de un estatus social. Yo conozco una cantidad de gente que tiene terno y que está endeudadísima, que hasta ahora toma el metro y la micro, y en ese video aparecen como los ricos. Perdón, es una caricatura muy mala. No puedo creer que esto haya sido validado por La Moneda. Estoy seguro que salió por el lado y deben estar abochornados porque es un mal video. Y confunde el espacio de la discusión. El espacio de discusión es este. Chile ha crecido económicamente, tiene ahorros fiscales importantes, tiene condiciones para dar un salto y tiene un nivel de pobreza inaceptable. Eso es toda la diferencia. ¿Dónde nos situamos? Yo creo que Chile sigue siendo un país muy pobre, pero muy pobre. Y es una pelea porque los mismos chilenos no se reconocen como pobres. Si tú ves la encuesta, a la pregunta ¿usted se siente pobre? Mucha gente dice, define clase media, pero vive con 200 lucas. Marco Enrique Ominami, vamos a hacer una pausa, pero te voy a dejar endeudado con una respuesta. Vamos a conversar acerca de la recolección de firmas, Feliz. Notarios y más. ¿Les parece? Hacemos una Encantado. pausa en Expreso Bio Bio y seguimos conversando con Marco Enríquez Ominami. Bueno, de un montón de temas que le estamos preguntando. Scarlett iba a llevar esta conversación hacia el caso firmas, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, ya lo sabemos, hay dos notarios que están bastante comprometidos con esto. Me refiero a Gloria Charán y Roberto Mosquera, que han sido suspendidos de sus funciones por 4 meses, pero además se abrió un cuaderno de remoción, es decir, están a un paso de la expulsión. Y se ha ampliado además el plazo de investigación de la recolección de firmas en las candidaturas hasta 5 años atrás. La pregunta a Marco Enrique Ominami es, ¿cómo se realizó su propio proceso de recolección de firmas? ¿Qué irregularidades se cometen aquí? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un notario no esté presente a la hora de acreditar o certificar una firma? Él es ministro de Fe, en fin, ¿qué está pasando en Chile con este proceso? ¿Podemos empezar a dudar de todo de aquí hacia atrás? Supongo que usted esta pregunta me la hace porque leyó el Mercurio, y el Mercurio ella misma declara ahí mismo, ella misma lo aclara muy bien, de que ella estuvo, efectivamente se desplazó, de hecho, detrás de esto hubo acuerdos monetarios, o sea, no es que nosotros... Ella se desplazó varias veces para nuestros consejos generales, para la recolección de firmas, y efectivamente lo cuenta bien y de acuerdo a lo que ocurrió con Gloria Charán. Ella misma lo retrata en esa nota muy bien y muy claramente. ¿Usted está tranquilo por su proceso de recolección? Nosotros fuimos el año 2013 los primeros y los únicos que fuimos a la Fiscalía a denunciar que teníamos nosotros a la vista 9 digo, no 900 ni 9.000, 9 posibles firmas falsas. Y yo le pedí al secretario general del Partido Progresista, Camilo Lagos, que fuera. Invitamos a todos los partidos candidatos que se sumaran a la demanda, porque fuimos los primeros en advertir que teníamos sospechas de que el caso nuestro podía ser muy menor respecto a lo que había dando vuelta. Nadie se sumó. Fuimos al servicio electoral a plantear ahí, en la reunión con los partidos, que por favor el CERVEL y todos juntos conversáramos de esto. Ningún dirigente político, el CERVEL siempre estuvo disponible, ningún dirigente político se sumó a la demanda nuestra. Entonces, tenemos en esto la tranquilidad de haber sido los primeros, de habernos nosotros mismos autodenunciado ante Fiscalía, para que se investigue, para que no se investiguen. Al día de hoy esa investigación está avanzando,
No sé si bien o mal, para serlo honesto, no he visto movimiento, pero estoy súper disponible para transparentar. Lo he hecho siempre. ¿Sabe qué? Yo he juntado firmas varias veces. El 2009, el 2010, 2011, 2012, 2013, para inscribir por cada región el Partido Progresista. Y Scarlett, si nos demoramos 4 años en inscribir el Partido Progresista, ¿por qué cree usted que nos demoramos 4 años? Porque lo hicimos con rigor. Porque fui a la Unión yo mismo, frente al notario de la Unión, a juntar firmas, me acuerdo perfecto, en la puerta de la notaría, de la Unión, no me acuerdo el nombre. Y mucha gente me tiene que haber visto recorriendo Chile 4 años. Y es parte de las críticas que se me hizo muchas veces. ¿Dónde estuvo usted durante 4 años? Bueno, entre otras cosas, preocupado de construir el primer partido post-democracia, que no se crea en la crisis democrática, se crea el 2013, en julio, el Partido Progresista. Bueno, y esta crisis diría yo, uno empieza a dudar de la fe pública y de todo lo demás, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, que hay 2 notarios, todos sabemos que el proceso de designación de notarios y la vida de los notarios no es precisamente dificultosa, es decir, lo mínimo que podría pedirle uno a ellos es que hicieran bien la pega. Y aquí vemos que hay candidatos presidenciales que están realmente, o ex candidatos que están realmente comprometidos. Es decir, no todos cumplen las reglas como se deben, incluidos los notarios. Ahí entiendo, investigaciones tendrán que ser investigados. Yo no le voy a echar más leña a esos ex candidatos. Ellos tendrán que enfrentar sus acusaciones. Nosotros, en eso, sí hemos hecho un conjunto de propuestas como legisladores. Lo hice cuando era diputado, lo hice como candidato, lo hice como líder del movimiento progresista y también como presidente de la Fundación Progresa. Sigo creyendo que hay un tabú en la política, que es el financiamiento. Fíjese que el 2009, no sé si usted recuerda, yo junté firmas como independiente. Y buena parte de los líderes políticos de Chile dicen no lo va a lograr. Porque la ley es tan brutal, es tan brutalmente injusta, que supone que las barreras de entrada para inscribirte como candidato son no solamente entre notarios. Los notarios, no todos, pero muchos cobran. Escuche bien la cifra. Desde 500 pesos hasta 2.000 y 3.000 pesos. Un notario alguna vez nos cobró 5.000 pesos por firma. No hay financiamiento político para eso. Por lo cual hay una súper asimetría para los independientes. Yo he propuesto en la propuesta final binominal, la nuestra, supone un parlamento unicameral, pero entre otras cosas, una reflexión sobre las candidaturas independientes y el financiamiento público, para que haya más candidaturas independientes, pero financiadas, que tengan igualdad de condiciones que los partidos. Porque hoy día los partidos tienen esta condición del que tiene, mantiene. Antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría que habláramos de la reforma al sistema electoral. ¿Usted está de acuerdo con aumentar el número de parlamentarios? ¿Cree ese discurso que dice que con más parlamentarios, más senadores y más diputados, los costos van a ser los mismos? Es decir, lo que está gastando hoy día el Parlamento es una cantidad importantísima de recursos y parece que sobran, ¿no? O por lo menos hay desorden. Yo tengo una pregunta para los auditores. ¿Por qué Chile tiene senadores? ¿Por qué tiene Senado? Decenas de países en el mundo tienen un parlamento unicameral, tienen congresistas. ¿Por qué Chile tiene diputados y senadores? ¿Alguien se ha detenido? Yo los provoco con esa pregunta. ¿Por qué hay senadores en Chile? Se supone que cuando hay senadores porque los senadores son una instancia de origen distinto o hacen cosas distintas. Me explico. En Japón o en México, a propósito, en varios países hay senadores porque son electos a nivel nacional y los diputados defienden lo local. O sea, un diputado defiende Talca, defiende Quillota y el senador se preocupa de lo nacional. ¿Qué ha pasado en Chile? Vea lo que dijo el senador Pizarro de la DC, que es impresentable, sobre el impuesto a los alcoholes. Se preocupó de su distrito. El senador nacional, este árbitro pro hombre, se preocupó de su reelección y está en contra del impuesto a los alcoholes porque le afecta a él en La Serena, Coquimbo. O sea, no se cumple, hace lo mismo que hace el diputado de La Serena y Coquimbo, porque La Serena y Coquimbo ya tienen un diputado. Yo propongo eliminar el Senado, que tengamos un Congreso unicameral como lo tiene para los que les importan los nombres, los países aspiracionales, Suecia, Finlandia, Costa Rica. Le puedo nombrar decenas de países que no tienen Senado. Y lo que proponemos es pasar de 120 diputados a 150 congresistas. Eliminando el Senado, usted tiene más representatividad, más diversidad, corrige el sistema electoral, pasa a un proporcional, pero no aumenta diputados. Y creo que aquí el gobierno se equivoca. El aumento de diputados no es necesario, porque no he visto ninguna defensa seria, ni de la nueva mayoría, ni de la derecha, sobre por qué tenemos senadores. ¿Qué hace un senador? Por 8 años, además. ¿Y en términos de recursos? Nosotros mucho más barato. Por de pronto no supone ¿Usted le cree al gobierno cuando impuestos. dice que van a haber más diputados, más senadores, pero los costos van a ser los mismos? Es que el gobierno le pasa la pelota al Congreso. Bueno, de nuevo, disculpe que polemice, pero cuando leo a Coloma de la UDI, a la UDI, hay un límite de la pornografía. Un límite, pongámosle un límite. Cuando ellos dicen, es el colmo que aumenten los senadores. Oiga, el año 90 habían 10 senadores designados. Nunca escuché a la UDI, nunca escuché hablar de gastos. Nunca le escuché una palabra.
A la UDI le preocupan a los dirigentes, no toda la UDI porque hay gente muy noble, pero a sus dirigentes lo que le preocupan las lucas cuando ellos le pueden sacar rédito electoral. Cuando mandaron un avión de la FACH, no sé si se acuerdan, un año entero en la losa de Londres porque estaba Pinochet preso, un año entero un avión fiscal detenido ahí para un exdictador. Y ahora nos dicen que le preocupan las lucas fiscales, a la UDI le preocupa la economía. Cuando hubo 10 senadores que ganaban, no me acuerdo, 8 millones de pesos mensuales, de origen ilegítimo, ninguno de ustedes, los compatriotas, podía votar por ellos, fueron designados excomandante en jefe. Otra tomadura de pelo de la UDI. Nos decían que eran independientes, ¿se acuerdan? Que eran neutros. ¿Se acuerdan del ex almirante Arancibia? Cuando se salió del Senado, ¿dónde fue a inscribirse como candidato a senador? Por la UDI. Eran 10 senadores de la UDI camuflados, pagados por el fisco. Y nunca escuché a Coloma levantar la voz un milímetro sobre la vergüenza nacional de que Chile pagara a senadores designados que no existen en ninguna parte del mundo. Recuerdo designados por quién, ¿eh? Designados por las Fuerzas Armadas. Era bien brutal, ¿eh? Era muy, muy brutal el sistema que tenían. Entonces a mí me parece que aquí está el problema de la tercera posición, la nuestra, la tercera fuerza, este es el problema siempre, porque el binominal lo queremos cambiar. Qué bien que el gobierno a 40 días de asumir ponga el tema y al mismo tiempo que un proyecto que a mi juicio se va a empantanar. Ojalá lo saquen, ojalá la presidenta, y aquí va, si me permite una sugerencia. En Chile los presidentes tienen 3 cargos en realidad. Tienen jefe de Estado, ¿estás de acuerdo? Jefe de gobierno y jefe de coalición. En otros países usted tiene un presidente, un primer ministro y un jefe de alianza parlamentaria. La presidenta se está comportando mucho como jefe de Estado y no jefe de gobierno. Vale decir, ella manda los proyectos de ley, pero no se juega el proyecto de ley. Yo esperaría que ella ahora se juegue por los proyectos de ley. Esos proyectos de ley no van a salir si ella no se juega por eso, sino pone su capital. Ella tiene una credibilidad y yo creo que un presidente tiene que arriesgar sus activos, su capital, por el bien de Chile. Esa reforma, si la deja así como jefa de Estado, para que otros la muevan, para que los ministros la promuevan, no va a resultar. Se requiere empujarla. Yo le sugiero, si me permiten, que estudie nuestra propuesta que está en fundacionprogresa.cl, que es un parlamento unicameral, y a la nueva mayoría, si bien se lo hemos dicho, valoramos que lo hagan. Leí un informe del Partido Humanista súper interesante, que dice, si aplicamos, escuche bien esto, si aplicamos esta regla a los resultados del 2013, vale decir, lo que propone el gobierno hubiese ocurrido en el 2013, ¿qué habría pasado? La nueva mayoría habría aumentado considerablemente sus diputados, habría sido de nuevo favorecida, la derecha también, y la tercera fuerza no. Dicen, es un informe de los humanistas, de Freno Osorio, se lo leí en su fundación. Es un paper que vale la pena leerlo, vamos a nosotros subir a nuestras redes también. Muestra con un gráfico qué habría pasado si se hubiese aplicado este proyecto. Este proyecto todavía no corrige lo suficiente lo inaceptable que es un sistema electoral que excluye. Marco Enrique Binami, la última preguntita que tenemos. ¿Cuáles son tus pasos políticos a continuación? A propósito de que estás al mando de Fundación Progresa, de que hay un partido político contigo también, que has construido un camino de bastante tiempo, que has dejado las patas en la calle, por así decirlo, y que han pasado un par de elecciones presidenciales ya. Tengo toda la energía del mundo para seguir compitiendo. Tengo toda la energía del mundo para mejorar lo que hay que mejorar. Creo que nosotros no estuvimos bien en la capacidad de articular políticamente. El que hubiesen 9 candidatos también es responsabilidad nuestra. Habíamos sorprendido el 2009 y hubo después 6 candidaturas más fuera del duopolio. También es responsabilidad de uno. ¿Qué hicimos que no fuimos capaces de interpelar a esos electorados? También nos costó mucho convencer al país de que la concertación hacía trampa con las primarias. Sigo adelante con una visión de sociedad. Seguimos adelante como equipo, convencidos junto a Patricia Moral, a Raúl Requena, a todo el equipo de que se requieren primarias para todos los cargos. Y vamos a conversar con todos. Mientras en paralelo, también normalizo, la palabra es mala, ¿eh? Por lo normal siempre es una palabra bien espantosa. Estandariza. Sí, pero voy a normalizar, trato de normalizar mi vida, compatibilizo también mis pegas, vale decir, voy a retomar las consultorías, las clases que hice en México el 2010-2011, las voy a retomar en distintas universidades. Tengo oferta en Argentina, en Rosario, tengo distintos proyectos. Que tienen que también con la manera de vivir que lo he hecho siempre, he vivido mi sueldo. Bromas más, bromas menos que he hecho siempre con la Karen, que lo he hecho en público, no tengo ningún complejo en reírme del machismo chileno, pero bromas más, bromas menos, vivo de mi sueldo, vivo de mi trabajo y somos un hogar donde compartimos los gastos y vivimos como es público y transparente. Ella en la televisión y yo en la política. Yo venía a la televisión, hice este giro en mi vida y estoy convencido de eso y voy a seguir trabajando para este Chile nuevo que le gana al antiguo Chile. Y sí, estoy lleno de proyectos documentales, programas de televisión, soy panelista de programas de radio, de televisión. En fin, estoy muy desbordado, pero muy energizado y tratando de que
de corregir lo que no hice bien la vez pasada, articular más, escuchar más, dialogar más. Recorrí Chile, como tú dices, muchísimo, pero no fue suficiente. El 11% no permite ni ganar ni pasar a segunda vuelta. Y vamos a ir construyendo esta fuerza alternativa distinta. Mi domicilio es la tercera fuerza. Y sí estoy interesado en conversar con todos los progresistas, porque no reivindico el monopolio de los progresistas. No todos los progresistas están en el Partido Progresista. Hay progresistas que están en Radio Bio Bio, en la radio no sé cuánto, en no sé dónde, hay en todas partes. Marco Enrique Dominami, muchas gracias por esta conversación, gracias por venir a Expreso Bio Bio. A ustedes, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un abrazo, Marco, que te vaya muy bien. Chao.